has compartido en otras ocasiones un video, digamos, contándonos un poco tu experiencia, pero queremos ahora charlar un poquito como más mano a mano y que nos cuentes más profundamente tal vez el proceso que te llevó, digamos, a hoy tener el diagnóstico de autismo y de un desorden del procesamiento sensorial. Y bueno, un poco cómo llegaste al diagnóstico, qué profesional, digamos, con qué profesionales vos acudiste porque sentías que, o vos te empezaste a dar cuenta de que empezaste o sentías que procesabas el mundo de otra forma. No sé si nos querés contar un poco eso, cómo llegaste al diagnóstico. Bueno, en realidad llegué al diagnóstico un poco porque fui mamá y porque tuve un nene que tenía ciertos comportamientos que yo veía que eran medio particulares, que me llamaban la atención, pero yo también los hacía de chica. Y un día estaba lavando la ropa, era medio tarde, y encontré un documental sobre autismo en la niñez. Y vi varias de esas cosas que mi nene hacía. Y cuando empezamos a investigar un poco todo esto, me doy cuenta que yo tenía muchos de los rasgos que se decían, digamos, para cumplir el criterio que dicen. Y bueno, fue primero, él tenía 18 meses, y empezar a buscar su diagnóstico, y de ahí enseguida derivó a que, bueno, buscar yo un diagnóstico también. Y acá en Entre Ríos como que no encontré quién me lo pudiera hacer. Así que, bueno, es como que si vos querías algo en relación a diagnóstico de la adultez, no había manera, no había chance, por lo menos cuando yo lo hice, que fue encima época de pandemia. 2020. 2020, sí, encontrar a alguien que te lo hiciera. Así que bueno, empecé a seguir buscando, no encontré tampoco en Santa Fe, no encontraba ninguna proximidad, y terminé dando con un centro en Buenos Aires que me ofrecía hacerme el diagnóstico, que te decía que era vía Zoom, todo. Hago todas las primeras entrevistas, me cobra el psiquiatra todo, me dice que cree que soy Asperger, pero que no me va a dar la validación porque necesitamos una instancia presencial y él no me la puede ofrecer. Así que desembolso un montón de dinero para llegar a un punto donde él no me quería dar nada que validara el diagnóstico. Lo cual fue muy frustrante porque fue hacer toda una serie de test, de batería de test muy largo, muchas sesiones por Zoom, para que no terminara como nada. Porque lo que yo quería era acceder a ciertas terapias para mejorar mi calidad de vida, también para poder tener herramientas para poder implementarlas con mi nene, porque claramente eran cosas que él no sabía cómo poder lidiar y yo mucho menos, porque también tenía las mismas dificultades. Entonces termino cambiando y me hago en un centro integral en Buenos Aires todo el diagnóstico. ¿Presencial o virtual? Hago mezcla. Ajá. Y al final terminan siendo 7 sesiones. Hacemos helados 2 completos de pe a pa. Y bueno, evalúan un montón de criterios. Y me lo hace una licenciada en psicopedagogía que tenía la habilitación para practicar helados 2. Y la verdad me encantó hacerlo con ella. Súper comprensiva, muy cercana. Enseguida cuando empezamos los primeros test se reía porque ya sabíamos que iba a salir. Y bueno, y es ver también la particularidad de cada uno, porque uno hace el test y descubre ciertas cosas a medida que lo vas haciendo. Ella tenía también esta cuestión de darme una devolución después de que terminamos una sesión, y al final de todo me dio un informe detallado con todo el proceso que me ayudó un montón. Le evalúa desde coeficiente intelectual hasta, no sé, me acuerdo que me hizo un test de varias caras, que eran imágenes de varias emociones, de teoría de la mente. Y eran como, no sé, 60. Le pegué a 2.
O sea, diferentes rostros con diferentes emociones y bueno, no me fue muy bien. De 60, dos solamente. Dos. ¿Y cuáles fueron esas emociones que lograste diferenciar? Digamos? Súper alegre y súper enojada. Bien extremo, digamos. O sea, sí. Y cuando recibiste, Nati, el diagnóstico, o sea, cuando viene la psicopedagoga te lo dio, ¿no? Sí, ella me da la devolución final que hicimos Ajá. vía Zoom porque ella estaba en Buenos Aires y yo acá, ya en esa instancia, y me muestra, me da todo un archivo que estuvo muy bueno porque después yo lo pude compartir para poder sacar el boot y también para poder presentarlo en mi trabajo. Y me deriva con determinados profesionales que ella piensa que pueden llegar a hacerme un tratamiento. Bien. Así que bueno. Te deriva que psicología, terapia ocupacional. Ella me dice que estaría bueno hacer psicología y terapia ocupacional más que nada por lo sensorial, y psicología para ayudarme en, bueno, cuestiones de socialización, manejo de emociones. Como yo también tengo alexitimia, es como un poco difícil para mí, bueno, esto de las 60 caritas, solo dos. Claro. Y cuando recibiste el diagnóstico, si bien, a ver, cuando vos hacías la evaluación entre las dos ya se reían, o ellas en la psicología se reía porque sabían que iban a llegar el diagnóstico, ¿te impactó de alguna manera significativa o negativa o positiva? ¿Te dio una tranquilidad? ¿Cómo llegas, o sea, cómo llegó el diagnóstico a tu vida, digamos, en ese sentido? Fue extraño, ¿no? Porque como que llega la palabra autismo a mi vida de la mano del diagnóstico de mi nene y de la mano de mi diagnóstico al mismo tiempo. ¿Fue todo el mismo año? Fue con una diferencia de unos 6 meses más o menos. Sí. Así que fue como un año intenso, y yo creo que cuando uno recibe el diagnóstico cuando es adulto, revisa toda su vida. No hay forma de que no revises toda tu vida, porque incluso en el diagnóstico, mientras te realizan los test, una de las primeras cosas que te preguntan es sobre tu infancia. Y también le hizo preguntas a mi mamá sobre mi infancia, lo cual me pareció muy bueno. Buenísimo. Porque la verdad hay cosas que uno tiene cierto tipo de recuerdo, pero es el recuerdo de la niñez, como es muy vago a veces, qué sé yo, y mi mamá fue más precisa en ciertas cosas. Y hablando de eso de la infancia, Nati, ¿tuviste algún tipo de apoyo en su momento cuando, o sea, tu mamá, vos notaban que algo pasaba, digamos? O sea, ¿cuáles eran los desafíos que vos tenías en la infancia, que vos recuerdas con la adolescencia, donde vos digas, cuando haces memoria para atrás, a mí me pasaba esto como a mi hijo, a Reni, o cuando iba a la escuela, pues pasaba tal cosa, ya sea desde lo social o desde otro ámbito, ¿no? Pero, ¿tuviste algún tipo de apoyo, de intervención, o simplemente fue transitarlo? En realidad, todo el mundo le decía, hay algo raro en esta nena, eso era seguro. Pero después te decían, pero es normal. Les gustaba usar esa frase, pero es normal, digamos. Hay algo raro, pero está todo bien. Es como un poco la incoherencia, ¿no? Del discurso. ¿Y qué era eso raro que estaban, digamos? Bueno, no hablé hasta como los 6 años. O sea, sabían que podía hablar porque decía sí, no, papá, mamá, o sea, palabras puntuales, pero no tenía interés en hablar. Ningún tipo de interés, decían ellos, es como que... Y recuerdo mucho así mi infancia como muy introspectiva, estar en la situación, pero no ser parte de la situación. Es como si uno mirara desde afuera, no sé, es raro describir. Y recuerdo mi silencio, lo recuerdo mucho. Porque cuando uno no habla, la gente piensa que porque uno no habla no entiende lo que está pasando, y habla de cuestiones que no hablaría delante de otros niños. Claro. ¿Y usabas, ya sea en la escuela o en los cumpleaños, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Pero estrategias para manejar esta situación de que, no sé, venían los chicos y te querían hablar y vos no hablabas, te alejabas, mirabas de lejos, disfrutabas de los cumpleaños, jugabas más bien sola? Y bueno, no, siempre fue jugar más bien sola. Hasta el día de hoy, que tengo 36 años, no tengo amigos. Entonces eso fue como lo que siempre me costó más. Porque es como todo un baile social el tener amigos, poder generar la conexión. Y después a veces generas una buena conexión, pero mantenerla en el tiempo
sin aplicar demasiada intensidad o sin ser demasiado desapegado, que parece que no te interesa. Ese es el baile, creo que no sé hacer hasta el día de hoy. Y con respecto a lo que me preguntabas en relación a apoyos y demás, mi mamá sí se daba cuenta que era distinta. También tuve una hermana mayor, entonces es como que claramente no nos llevamos mucho tiempo, y claramente había como sus diferencias, ¿no? Sin necesidad de ningún tipo de maldad ni de comparar para competir ni nada de eso, sino era como, sí, pasa algo acá. Y mi mamá me llevó al pediatra, y el pediatra le dijo, va a hablar cuando ella quiera, señora. Eso era como un poco, pero bueno, yo nací en el 88, estamos hablando de otra época. Fui a la fonoaudióloga porque no podía pronunciar bien ciertas palabras y demás. Lo atribuían a mal posicionamiento de la lengua, algunas otras cuestiones, pero en realidad yo me doy cuenta hoy porque escucho los sonidos tan fuertes que a veces no escuchaba correctamente la palabra. Y tenía problemas. Fui a fonoaudióloga muchos años, sí. Pero era como otro tipo de terapia, no tenía que ver con el habla ni nada por el estilo, era más posición de la lengua, dónde ubico ciertas, cómo hago para masticar. ¿Y todo eso lo hiciste o sí, sí, lo hice el tratamiento. Ahora yo te veo que estás usando, por ejemplo, el cubito. Vos cuando ¿te acordás de haber usado, no sé, inconscientemente cosas para poder tapar tal vez estos sonidos que decís vos, o cuando sentías que te desregulabas o que algo no te hacía bien, naturalmente te salía hacer algo como para... Sí, yo creo que a todos nos sale distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, mi hijo y yo tenemos una experiencia muy distinta en cuanto a estar en el espectro. Estamos en dos lugares diferentes y es marcado, más que nada mi niñez versus la niñez de él. Yo veo que tenemos distintos desafíos y tenemos distintos perfiles sensoriales y demás. Pero de chiquita siempre me gustó girar, caminar en círculo, estudié todo, siempre me cargaban en mi casa porque todo el tiempo que estudié en la universidad, en la secundaria, era girar alrededor de la mesa repitiendo la lección, con muchos colores, con muchas cosas visuales, pero girar siempre para mí me funcionó mucho. Otra cosa que bueno, en los 90 también era, yo hacía movimientos con las manos y siempre era corregirlo, te lo corregían hasta que lo aprendías a suprimir, pero no porque no lo necesitaras, sino porque te corregían porque la estereotipía se veía rara, no estabas haciéndole daño a nadie, pero como se veía raro te la corregían. Entonces empecé a internalizar un montón de cosas, como la ecolalia la hago en mi cabeza ahora, por ejemplo, en vez de repetir la palabra varias veces hasta que tenga sentido para mí, la repito en mi mente. Sí, hago muchas cosas, pero eso es por una cuestión de que aprendí a reprimir porque la gente no acepta, no porque le haga daño a nadie, lo cual lleva un desgaste mental bastante grande también. Bastante grande. Y esto, hoy día, a nivel social, podés como definir cuáles son los mayores desafíos cuando vos salís a la calle, ya sea llevar a Reni a la escuela, o cuando vas de camino a tu trabajo, o cuando tenés que salir a hacer compras. ¿Cómo estás hoy posicionada, con mayores o menores recursos, pero cuáles son los desafíos que más te interfieren tal vez hoy día? Bueno, a nivel sensorial siempre siguen siendo los sonidos. Tengo como otros recursos ahora, uso los auriculares de cancelación de sonido, o vienen taponcitos también, pero el sonido de la calle, del tránsito, de la gente, eso es bastante intenso. A veces pasa algo raro que es como que dejas de escuchar el sonido de fondo a la altura que se debe escuchar un sonido de fondo y lo escucho de la misma manera que un sonido de primer plano. Entonces a veces el tic-tac de un reloj colgado en una pared se vuelve de la misma intensidad que, por ejemplo, tu voz ahora que estamos hablando. Esas cosas me suelen pasar. Bueno, y a nivel social, bueno, son un montón de cosas todavía las que me cuestan muchísimo, y también cuesta encontrar
terapeutas, ¿no? Que traten a los adultos. Es todo para niños. Es como que a los 18 años te convertí en calabaza y se termina todo. Y algo que aprendí que me ha gustado mucho ahora, yo trabajo en el corporativo, en una empresa, en un área de desarrollo humano. Y siempre el motivo por el cual no conseguía los trabajos era la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo es algo re social y yo creo que un montón de gente con SEA deberíamos tener ese apoyo extra de que nos expliquen estas cosas, porque son netamente sociales. Ir a una entrevista de trabajo es saber venderte a vos mismo y es re difícil. Encontrar como los profesionales que uno se sienta cómodo, porque es una elección de gente que te acompaña en tu vida, tenés que confiar en ellos, son como una extensión un poco de tu familia. Y yo he cambiado profesionales. En el momento que alguien me lo evaluó en 5 minutos y me dijo, este nene no tiene nada, dije, ok, no. Cambiemos, busquemos otro lado. Y ahí caímos con la doctora Río, con su neuróloga, digamos. Pero pasé por neurólogos que me dijeron, este nene no tiene nada. Y lo vieron 5 segundos. Y mi nene era un nene que su pediatra me decía, no hace contacto visual, y no hizo contacto visual desde que nació. Lo primero que hicieron fue apoyarlo en mí cuando yo ya me recuperé de la cesárea, ¿no? Recuerdo apoyarlo en mí y él hacer tuk y girar la cabeza para otro lado para no mirarme. Y no miraba a nadie. Y si bien los bebés todavía están en esa etapa de desarrollo, pero fue notorio todos los primeros meses. Y hoy miro para atrás videos de él haciendo estereotipía, moviendo la cabeza hacia los costados repetitivamente. Y nosotros, es que decís no, bebé, decís no, y después nos dimos cuenta que era una estereotipía muy marcada desde muy bebé. Entonces cuando te encontrás con gente así que te dice no tiene nada, y vos sabes que no es como la respuesta correcta, o personas que te dicen que quieren llenarlo de medicación enseguida sin haber pasado mucho tiempo, para mí eso es como re importante. Poder elegir y confiar en los otros. Y yo teniendo la experiencia de ser como mi hijo, tenés eso de, ok, no le está pasando esto. O sea, esto que estás diciendo viene sacado de un libro de hace mucho tiempo y no estamos en la misma página. Entonces es eso. Creo que ser mamá de alguien como yo es como una experiencia súper linda también. Tenemos como nuestra propia conexión y pasa por otro lado. Tal vez no de la manera que muchas mamás e hijos se relacionan, pero a nosotros nos funciona. Y si tenemos que estar en silencio todo el día, pero la pasamos genial. Si nos hablamos, por ahí mi marido se ríe porque dice, se están hablando re brusco entre los dos, y para nosotros estamos siendo re amorosos. Pero no tenemos ningún tipo de entonación en nuestras voces. Entonces de afuera alguien lo mira y dice, ¿qué está pasando acá? Y para nosotros estamos en el pleno del vínculo. Che, a ti, y para ahí una pregunta muy, casi que te diría que hasta automática, que la hacemos todos. Cuando vienen y te preguntan, hola Nati, ¿cómo estás? ¿No? El cómo estás, sabiendo que tiene como una impronta emocional, porque tengo que hablar de cómo me siento yo, y con todo lo que venís como transmitiendo hasta ahora, con todo el aspecto sentimental y emocional. ¿Qué te genera? ¿Qué te genera cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuál es tu...? Hace mucho tiempo ya es como que aprendí que cuando la gente te pregunta cómo estás, no quiere saber cómo estás normalmente. Entonces es algo complejo para mí esta dualidad que tiene la gente de te pregunto cómo estás, pero no quiero saber cómo estás, quiero que me digas bien, y en realidad es más como un saludo y una formalidad en el saludo. Y esa norma social tardé en aprenderla, que la gente realmente no quiere escuchar cómo estás, sino que es un modo de saludo. Es un modo de saludo, claro. Entonces, como desde los 12 años aprendí a que tenía que decir bien. Como una respuesta también. Como una respuesta como, ok, bien, porque esto es un saludo, no está queriendo saber cómo estás, entonces seguimos. Y también decir bien me daba como, yo no sé cómo estoy, porque no tengo ni idea qué emoción siento,
Entonces digo bien para que la conversación se termine y no Claro. quedarme atascada en una Ujú. interacción social que estoy encontrando incómoda. Claro. Entonces, pero hacen mucho esas cosas las personas que la verdad a mí me resultan muy difícil de entender. Te preguntan cosas que no quieren saber realmente, te dicen cosas que no quieren decir, es como si, no sé, este concepto de la mentira blanca para hacerte sentir mejor, pero eso, para mí es todo muy confuso eso. Eso de la mentira blanca, ¿qué es? Nunca lo escuché. La mentira blanca es como decirle a alguien algo que lo va a hacer sentir bien. Por ejemplo, me queda bien esto y yo te miro y digo, ay, Qué no, horrible. pienso que le queda horrible. Pero le voy a decir, sí, te queda lindo para hacerlo sentir bien, pero sigue siendo una mentira. En mi Claro, concepción sigue claro. siendo una mentira. Claro. Y las personas cuando interactúan socialmente se mienten mucho. Ujú. No es algo que se me da muy... Claro. Es como que acá viene la lógica y la racionalidad, digamos, de, a ver, me gusta, no me gusta, esto te queda bien, o sea, no filtro, ¿no? Social por ahí, digamos, al tener bueno, que... fue aprender a eso, A a tener que transformar las respuestas que yo hubiera dado en otra cosa, o lo mismo, si querés que hay gente que pesca como halagos, ¿no? Y eso me costó un montón entenderlo. Ay, esto me queda bien y es para que todo el mundo le diga, sí, esta es hermosa, que esto, que el otro. Y no porque realmente quiere saber si eso le queda bien. Entonces es como muchas capas, es como para mí es más práctica la cuestión. Si yo hago esta pregunta es porque hay una necesidad de fondo que es sobre eso literalmente y no sobre otra cosa. Pero no es como la gente se comunica, así que... Sí, es verdad. Vos decías que en el test este que te mostraron de 60 expresiones emocionales solamente habías podido identificar dos, el muy contento y el muy enojado. Sí. Con el pasar del tiempo, ¿pudiste registrar otras tonalidades de emociones? No sé, la tristeza, por ejemplo, No. o no sigue todo, o sea, seguís con esas emociones como bien polares. No, me sigue pasando de... Aparentemente la gente, ¿no? Da muchas señales en relación a un estado de ánimo. Y yo me las pierdo todas, hasta que me explota la cara, digamos. O sea, por eso tiene que ser muy extremo. Es como un ejemplo muy tonto, tal vez, pero es como cuando alguien está enojado y no te habla mucho, te contesta corto. Yo todas esas señales me las pierdo. O sea, yo vengo hablando con vos y mi experiencia de las situaciones, vengo hablando con vos y de repente, súper enojado. Claro. Porque no vi las 10.000 señales sutiles de que te estabas enojando hasta que explotó todo, digamos. Porque no me doy cuenta, sinceramente no las veo. Y no es que y parece adrede porque uno parece que haces enojar más a la persona a medida que vas interactuando, pero no es la intención, es realmente como que, no sé qué está pasando acá hasta que, ¿qué pasó? O no te das cuenta que alguien viene feliz, o no te das cuenta que alguien quiere ser tu amigo. Tal vez te llama, te habla, te invita a participar de algo, qué sé yo, y uno no lo entiende como una señal de que quiere estar conectando con vos y darte pie a tener una amistad. Es como, no. Si nos reíamos porque a mi nene le pasó esto el otro día, viene una nena de jardín y le dice, vos sos mi amigo, ¿eh? Bueno, le dijo, y él necesitó y vino, me contó re contento de la escuela y dice, ma, tengo una amiga. Ay, qué buena, ¿cómo se llama? Porque ella me dijo, vos sos mi amigo, ¿eh? O sea, y nosotros venimos hablando de que hay situaciones de que otros nenes lo invitan a jugar, lo invitan a participar, pero no tenía ningún amigo supuestamente, pero necesitó de alguien que literalmente se lo diga. Vos sos mi amigo. Bueno, Nati, para ir cerrando entonces, si tendrías que dejarle un mensaje a la comunidad, ¿qué te gustaría que tengamos en cuenta para no hablar de ustedes y nosotros, como si tuviésemos como, no sé, seríamos todos como dos comunidades distintas, sino un mensaje a la comunidad de lo que es la diversidad en general? ¿Qué te gustaría dejar como mensaje?
según tu experiencia, ¿no? Bueno, me gustaría un poco pensar esta cuestión que hablaba hoy yo, de que me siento una espectadora, dejar de sentirme una espectadora. Sería bueno que las personas con discapacidad dejáramos de sentirnos por fuera. Sería bueno tener esa seguridad al salir, ¿no es cierto?, en el día a día, que uno es parte. Creo que mucha gente tiene esta misma sensación de estar por fuera y no es una linda sensación de tener, por más de que a veces no sea directa, digamos, pero cuando ves que algo no está hecho para vos, no está adaptado, es muy difícil. Y gracias a mi trabajo ahora también conozco gente con distintos tipos de discapacidades y todos tenemos que tener ciertas adaptaciones y demás, pero a veces no es tan difícil, las adaptaciones no son tan una cosa del otro mundo y a veces tenemos que pensar que en algún momento tenemos que dejar de llamarlas adaptaciones. Estaría buenísimo que eso pasara, que yo no pidiera la adaptación porque está ahí, el entorno fue pensado para que esté ahí. Claro. Es súper difícil también pensar que vamos a tener en cuenta las particularidades de todas las personas, pero hay cosas que no son tan difíciles como poner pictogramas en los edificios públicos, como tener un baño accesible, como, no sé, y a esto lo digo con todo, no relacionado solamente a la discapacidad, sino bueno, tener cambiadores, que los papás en el baño de hombres tengan cambiadores para los bebés. Mirá, no se me hubiese ocurrido eso. Es verdad, es verdad. Porque si no somos las mamás siempre usando el cambiador en el aeropuerto, no sé, en la sala de cine, en el teatro. Sí. Pero es eso, es su derecho de ejercer la paternidad. Tal cual. Y pasa en algo tan sencillo como poner un cambiador ahí, si lo pueden hacer en el otro baño. Tal cual. Es esa cuestión, y que seamos más empáticos y más amables y más pacientes con la gente. A veces las personas somos muy impacientes. Y me incluyo. Y yo tengo esta teoría. Si alguien me dice algo que tal vez no son las mejores palabras, que tal vez no es la mejor forma de acercarse o de hablar sobre mi discapacidad, pero yo sé que no tiene mala intención, no hay resentimientos. Yo le explico, le digo, tal vez no usamos esa palabra, ¿sabes por qué? Por tal cosa, para tal otra, o tal vez, y le explico. Y si cuando le explico a la persona realmente, genuinamente quiere cambiar, y te lo demuestra enseguida, y yo creo que no hay que tener miedo, que hay que dejar de hacer tabú ciertas cosas, que hay que estar más unidos, y que hay que empezar a hablar de las cosas, dejar de tener ese miedo del otro. Eso es algo que, y siempre realmente caigo con buenas experiencias con las personas que les tocó tener un hijo como yo, les tocó tener un hermano como yo, y son personas como mucho más abiertas a esas cuestiones. Me pasó mismo en la empresa en la que trabajo, un presidente que me dijo, sí, a todas tus adaptaciones, yo tengo una hija como vos, justo ahora no preside más, pero es eso, se necesita eso, esas personas que habiliten, que digan el sí, y ya después de ahí sos una trabajadora como cualquiera y te desempeñás y te desenvolves, y creo que todos tenemos derecho a eso, a educarnos, a trabajar. El otro día hablábamos, porque estoy en contacto con una cátedra de la UCA que tiene que ver con jóvenes adultas que tienen discapacidad y cómo insertarse en el mundo laboral. Y van y cursan en la universidad y después hay un sistema de becas a través del cual tienen su primera experiencia laboral. Estábamos tratando de traer una de las alumnas a nuestra empresa para hacer las adaptaciones, y una de las participantes del certamen me explicaba, una chica con síndrome de Down, que no sabe leer ni escribir, pero que consiguió trabajar, de hacer una pasantía en un banco, por ejemplo, y en un trabajo que le requería poner un sello, por ejemplo, y ella no sabía leer ni escribir, entonces le ponía patas para arriba.
Claro. Y hasta que su compañero, el que le estaba entrenando para la pasantía, dijo, ok, vamos a poner una flechita de color para donde tiene que ir el sello. Sí. Y listo, pues 2 segundos, dibujarle una flechita, la chica taca taca en 2 segundos, tenía todo armado, todo resuelto, sobres metidos en todos lados, súper práctico, y fue esa la adaptación. A veces son cosas muy sencillas, y a ella le permitió tener una experiencia laboral de muchos meses, con re buenas referencias, y sentirse orgullosa de que salía, trabajaba, independiente. Es eso, es poder demostrar, obvio, que dentro de gran independencia que uno puede tener. Y está bueno que te den las herramientas para poder ser independiente. Sí. Bueno, Nati, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Bueno, gracias a vos. Bueno.